Buenas tardes, profe. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo van? Hola, Alberto, ¿cómo vas? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan ¿Cómo? Carlos. No le escuché nada. Buenas tardes, profesor, nuevamente, y buenas tardes, Juan Carlos, a los que se están conectando, muy buenas tardes. Felicidades. ¿Quién le trajo esas flores? Dice feliz cumpleaños. ¿Perdón? ¿A quién le hablan? Buenas tardes. Hola, Buenas tardes, hola. Arturo. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Tardes a todos. Bueno. ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, No, profe. hoy vamos a iniciar con nuestra transmisión. Juan Carlos, le voy a pedir que apague la cámara un momentico. Si está comiendo, por favor. Gracias. Bueno, hoy vamos a iniciar con un tema, con el tema de los libretos, ¿vale? Decir, por supuesto, de entrada que inicialmente el libreto de radio es tal vez una de las herramientas más utilizadas para todo este cuento de la radio. Ya nosotros vimos pues los conceptos básicos y técnicos de la radio y aquí en este ya nos vamos a meter directamente con la elaboración de programas. Y para la elaboración de programas no existe una herramienta que organice mejor una producción que los libretos, ¿vale? El libreto que vamos a utilizar nosotros, pues es el libreto normal, común y corriente, el libreto fundamental, porque también existe otra forma o otra herramienta que es la continuidad, que digamos es una variación del libreto. Lo que pasa es que el libreto como tal tiene unas características que ustedes deben aprender para luego poder hacer guiones o continuidades, ¿vale? En los casos de televisión, digamos que los conceptos son los mismos o podrían ser los mismos, ¿cierto? Por ejemplo, en televisión, el tema de libretos se le llama a los parlamentos que tienen que utilizar los artistas, los actores, para poder hacer las producciones, para poder hacer sus actuaciones, las escenas que les corresponde hacer en las diferentes producciones. Aquí básicamente el libreto es una guía. Cuando se trata de radio, el libreto es como una guía en la cual va a estar organizado nuestro programa paso por paso, como si fuera un esqueleto, como si fueran si lo hablamos de anatomía, como si fueran los 200 y pico de huesos que tiene nuestro cuerpo humano, que están colocados ahí perfectamente y en orden para que cada uno cumpla una función y describa un movimiento o alguna situación que se vaya a hacer con nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Asimismo, los libretos van a ser como el esqueleto de nuestro programa, la forma básica como se va a hacer nuestro programa. Lo que esté escrito en el libreto es lo que debería sonar al aire. Por lo tanto, en la elaboración del libreto nosotros tenemos que tener una creatividad y siempre pensar antes de escribir el libreto,
cómo es que va a sonar nuestro programa y cómo lo vamos a traducir a ese libreto, nuestro programa o nuestro comercial o lo que vayamos a producir. ¿De acuerdo? Entonces, aquí esto de los libretos lo vamos, a partir de este momento, lo vamos a hacer, lo vamos a coger como base para la elaboración de todos los programas de aquí en adelante, de lo que se venga en nuestra carrera. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, voy a proceder a mostrarles es que no encontré el archivo, no encuentro el archivo donde estaba el libreto como tal, entonces me va a tocar utilizar este y después yo les voy a pasar el que debe ser. ¿De acuerdo? Pero básicamente, un segundito, yo busco aquí, a ver si está. Si no, pues entonces utilizamos el que tengo acá. No hay ningún inconveniente. Examen. No lo encontré. Lo voy a buscar entonces con más calmita y se los paso porque pues, la idea es que ustedes tengan el libreto como tal. Bien, entonces voy a compartir aquí la pantalla para que veamos algunos elementos básicos que deben tener los libretos. Este que tienen ustedes aquí en pantalla es un libreto de una locución comercial, ¿cierto? Y tiene algunas variaciones, pero digamos, aquí no hay tanto problema. Se pueden utilizar para ambos o se puede manejar esta base para las diferentes formas, ¿de acuerdo? Entonces, en la primera parte, en la parte de arriba, vamos a encontrar... Ay, perdón, qué pena. Quité la pantalla, discúlpenme. Vamos a encontrar en esta parte de acá... Uy, caramba. Ya. En esta parte de aquí vamos a encontrar lo que se llama la claqueta, ¿vale? ¿La claqueta qué es? Sencillamente es la marcación, ¿cierto?, que tiene nuestro programa, la codificación que va a tener nuestro programa. Se le puede llamar así, claqueta, o se le puede llamar también codificación, no hay ningún problema. Pero básicamente ¿Es la misma que utilizan en cine, profe? ¿Es el mismo término? Sí, pero aquí digamos que tiene una connotación diferente porque lo que hacemos, lo que llamamos nosotros como claqueta, es la parte que marca nuestra producción, ¿cierto? Es como la marca que vamos a tener, la marcación, donde vamos a poner la información más importante. Como aparecen las claquetas, toma 1, tiempo tal, escena tal, ¿cierto? Aquí básicamente es lo mismo, pero la información es lo que tiene de diferente, ¿cierto? Entonces, a esto le llamamos esta parte que está aquí encerrada en este semicuadro, porque pues, es una cosa lamentable mis dibujos. Entonces, en esto es lo que nosotros llamamos una claqueta o codificación de nuestro programa, ¿cierto? Bueno, esta que tenemos aquí es un libreto para un comercial, pero si supusiéramos nosotros que esto es para un programa, para una producción de un programa radial, entonces aquí lo que se diferenciaría sería que aquí no iría nombre del cliente, sino nombre del programa, ¿vale? Nombre del programa, ¿vale? Entonces, aquí arriba, nombre del programa. Y pues, por supuesto, aquí le vamos a poner, suponiendo que, digamos, es un noticiero, entonces, CST Noticias, como se llama el programa, ¿vale? Después, más adelante, en esta parte de acá donde dice referencia, no debería ser así, sino debería decir medio. Entonces, el medio es el nombre de la estación de radio o de la empresa radial en donde va a estar ubicado nuestro programa, ¿de acuerdo? Nombre del programa, medio. Después, esta parte de aquí, sí debe aparecer, que es el tiempo. El tiempo, recordemos, muchachos, que en la radio no se cuenta en tiempos totales, ¿cierto? En horas cerradas, sino que a pesar de que se hable de horas cerradas, es decir, si un programa dura media hora o 30 minutos, en realidad lo que nos van a dar de espacio va a ser 25 minutos,
¿vale? En realidad, un programa de media hora en radio debe durar 25 minutos. ¿Por qué razón? Porque las emisoras se agarran un espacio de 5 minutos para poner las identificaciones, para poner la autopauta, para poner, bueno, en fin, todo lo que corresponda a la emisora. ¿Qué es una identificación? Una identificación es ese audio que aparece en las emisoras que dice, esta es Caracol Radio, cadena básica de la emisora Caracol Radio S.A., no sé qué, o de la empresa. 100.9 FM y 810 AM, emisora de la cadena radial colombiana Caracol, ¿cierto? Dice aquí, profe, el compañero Dayan no puede estar en clase, no tiene internet. Bueno, que revise entonces ahorita más tarde la grabación de esta clase. Y con eso, pues, que se ponga al día. ¿Vale? Entonces, ya saben ustedes lo que es un audio de identificación. Y la autopauta, pues, son todas aquellas promociones comerciales que tienen que ver con nuestro propio medio. Todas aquellas promociones de programas, de, no sé, por ejemplo, proyectos de servicio al cliente o al televidente o al oyente de la propia cadena, todo eso es autopauta, ¿vale? Entonces, les decía que el tiempo en la radio, digamos que se vende como 30 minutos, pero en realidad a usted lo que le entregan son 25 minutos. Por eso es que yo les digo, muchachos, que la radio el tiempo en la radio es valioso y aparte de todo corto, porque si decimos media hora, estamos hablando de un programa de 25 minutos. Eso quiere decir que si nosotros pagamos por una hora, ¿cuánto tiempo nos dan? 50. 50, profe. 50, No. 50 minutos, ¿cierto? ¿Ah? 50. 50 no. Entonces 55. 25. Correcto, por lógica. Ah, ok, ok. ok, Porque las ok. emisoras se agarran 5 minutos para meter sus identificaciones, su autopauta, ¿vale? Yeah. Por eso es que ustedes ven en las radios en AM, ustedes que son tan juiciosos y han escuchado la radio en AM durante todo este tiempo y en FM, se han dado cuenta que las emisoras o que los programas de estas emisoras terminan siempre a las 55, ¿cierto? Es por eso. Y si la cadena está colgada y si la emisora está colgada en su programación, los programas no empiezan a la hora en punto, sino a las 5. ¿Por qué razón? Porque de todas maneras la cadena tiene que meter la pauta, la autopauta y las identificaciones en las horas. A veces lo hacen a la media hora, a veces lo hacen en la hora en punto, ¿cierto? Entonces, nosotros siempre tenemos que tener, a la hora de adquirir una emisora, siempre tenemos que tener en cuenta que no nos van a dar, o mejor dicho, que siempre nos van a dar 5 minutos menos. Siempre nos van a dar 5 minutos menos porque las emisoras se toman 5 minutos para la pauta y la autopauta y las identificaciones. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro ese término? Bueno, el silencio todo. Aquí donde dice versión, debería decir más que todo nombre del programa, medio, tiempo, y aquí en donde dice versión, debería decir la información de los integrantes, ¿cierto? Integrantes del grupo. Entonces, aquí al lado, tales y tales y tales y tales, ¿vale? Si son 4, pues el nombre de los 4. Si son 6, pues el nombre de los 6, ¿vale? Si son 2, pues 2. ¿Con qué fin? Con el fin de que el operador, la persona que nos va a manejar la consola o ustedes mismos, sepan cuántos micrófonos se van a utilizar para la presentación, ya sea para un programa en vivo o para una grabación. ¿De acuerdo? Con eso, ustedes como operadores ya van mirando cómo va a ser la estrategia del manejo de la consola, qué micrófonos van a utilizar, dónde los van a ubicar, cómo va a ser el manejo de la consola. Eso lo vamos a ver después. ¿Vale? Por ahora, nombre del programa, medio, tiempo.
nombre del programa, medio, tiempo, integrantes y al final, director. ¿Por qué director? Porque es con la persona con la cual se va a comunicar verbal y no verbalmente el operador de radio. O a la persona que, si en caso de que cometan algún error, por no decir otra palabra más escatológica, se dirijan a esa persona directamente y sea quien responda por el programa. Recuerden ustedes que el director de los espacios en radio es quien responde, es como el representante legal de una empresa. Es quien responde y quien pone la caripela cuando haya un problema o a quien haya que echarle flores en caso de que el programa sea muy bueno, ¿cierto? Y como ustedes van a ser directores y productores muy juiciosos, pues seguramente los van a llenar de elogios durante toda su carrera. A ver. Y sigan creyendo. Bueno, entonces, de eso está conformado la claqueta, ¿de acuerdo? La claqueta o la codificación, ¿vale? Nombre del programa, medio de comunicación o medio por el cual va a salir, que es el nombre de la empresa, el tiempo que va a durar nuestro programa, los integrantes que tiene el programa y el director, ¿de acuerdo? Profe, una pregunta. Señor. O sea que si el director no está presente, o sea, pues le pongo un ejemplo, W Radio, si Sánchez Cristo no está presente, ¿la otra programación debe asignar un director siempre? No siempre. Es que el director es para efectos es con la persona con la que yo me voy a comunicar verbal y no verbalmente. Si no está, pues entonces uno de los integrantes toma la vocería, la comunicación, ¿vale? Ok. Pero siempre al que le van a caer, por ejemplo, si por decir algo, pongamos el ejemplo de Vicky Dávila y la embarrada que hizo cuando hizo lo del video, ¿se acuerdan del video del senador este que supuestamente era para lo de la comunidad del anillo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando un medio de comunicación pasa esa información, que entre otras cosas terminó siendo una información pura hojarasca, porque lo único que se supo ahí era que el senador era gay, no más. O ni siquiera, porque el senador lo único que decía era que él frecuentaba los bares de Chapinero y que le gustaba departir con hombres que ofrecían sus servicios sexuales. Básicamente eso es lo que decía el senador y pues quedó en entredicho la sexualidad del senador. ¿Sí? En ese orden pero no se supo nada de la comunidad del anillo ahí. Pero la señora lo mostró como que ese era el video clave, que esa era la prueba reina, que eso, mejor dicho, no es tal. Y le faltó rigor. ¿Qué pasó? Que después de eso, semejante embarrada, embarrada, mejor dejémoslo embarrada, ¿qué pasó? Los directivos de la cadena donde ella trabajaba, que no voy a decir el nombre, sino las siglas, RCN, la agarraron a ella, ¿sí, no? La agarraron a ella y le dijeron, usted la directora, responda por esto, ¿cierto? Si otra persona fuera el director o el que apareciera en la claqueta como director, a ese otro lo hubieran tenido que ajustar, ¿cierto? ¿Qué terminó pasando? Pues que la echaron como la vil cuadrúpeda que es. Esto es una opinión mía. No van a salir con el cuento de que, porque después salgo yo en todos los medios de comunicación diciendo que es que le dije de tal o porque es que ahora ya no se puede hablar de nada porque todo es adoctrinamiento. Entonces vuelvo y digo, esto es una opinión netamente mía. ¿Vale? Bien, entonces el director es aquella persona encargada del programa. Es con la persona con la que las directivas se tienen que hablar y el operador, cuando esté presente, tiene que darle las señales, porque recuerden ustedes que en la radio hay lenguaje verbal y no verbal. Ya después les enseñaré cómo es el lenguaje no verbal. ¿De acuerdo? Para que ustedes lo tengan claro. Las señales, la semiótica que se maneja en las cabinas de radio para que, pues como no podemos hablar porque estamos al aire,
que los integrantes del grupo entiendan en el desarrollo de un programa. ¿De acuerdo? Esos, queridos compañeros, queridos amigos, es los elementos de una codificación. ¿De acuerdo? Los elementos de una codificación o de una claqueta, como lo llamamos nosotros. ¿Vale? Bien. Luego de eso viene lo que nosotros llamamos el desarrollo del programa, ¿vale? O el desarrollo de nuestra producción. ¿De acuerdo? Ustedes se van a imaginar esto como si fuera un cuadro, una cuadrícula. Normalmente esto viene en una cuadrícula en 3 partes, ¿cierto? En 3 partes. Una primera parte que es la que nosotros llamamos la parte de control, es decir, lo que le corresponde a cada uno de los integrantes de la producción, ya sea el control master, es decir, el operador, el que va a manejar la consola, el computador, los efectos, el que va a estar detrás de la producción, ¿cierto? Y los locutores, ¿vale? Que aquí los estoy resaltando en gris. Los locutores, ¿de acuerdo? En este caso, en esta producción que hay aquí, hay 3 locutores, ¿cierto? Si ustedes se fijan, hay 3 locutores. Cada uno tiene su parlamento, su texto. Esto es como si fuera un libreto de televisión. Cada uno tiene su parlamento, su texto. Y aquí básicamente nos está mostrando que primero va a venir un sonido, un efecto ambiente como si fuera de un bar. Si ustedes se fijan, miren cómo debe ser la escritura. Esto es por norma, queridos amigos. Esto es por norma. Todo lo que le corresponda al control master, es decir, música, efectos, todo lo que sea sonido que le corresponda poner al señor operador o al señor control master, debe ir escrito en el libreto en mayúsculas y subrayado. En mayúsculas y subrayado. ¿De acuerdo? Eso es una norma. Eso no se les puede olvidar, muchachos, porque por eso bajo nota. De una vez los amenazo. Por eso bajo nota. A la hora de que ustedes hagan una producción, por esa sencilla razón, si ustedes ponen aquí control, efecto ambiente de un bar mixer en minúsculas, chao, -1 punto en su calificación. Porque eso es una norma. Estarían infringiendo una norma. Por lo tanto, ya no sacan 5, sino 4. ¿Vale? Listo. Entonces, en cuanto a la forma de la escritura, uno siempre debe colocar todos los elementos que me describan qué es lo que quiero que suene, ¿cierto? En este caso, yo le estoy pidiendo al operador que me ponga el efecto ambiente de un bar, ¿cierto? ¿Qué le faltaría a esta parte, pues, de este libreto? Le faltaría aclarar dónde está ese sonido, dónde está ese audio, dónde lo va a encontrar el operador, porque el operador es una persona que es brutica. Tenemos que hacer cuenta que el operador es brutico y es un poquito limitado del cerebro, entonces hay que darle todo masticado y explicadito para que él vaya y encuentre todo como debe ser, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, ponemos entre paréntesis el nombre del archivo, si es que está en un computador, ¿cierto? O en una USB o digitalizado en alguna parte, el nombre del archivo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos que nuestro archivo, siempre en mayúsculas también, eso sí no cambia, digamos, efecto bar.mp3. Así se llama el archivo, ¿cierto? Y luego, si ustedes se fijan, hay una cosa que dice mixer, ¿cierto? Mixer es el término que se utiliza para hacer la mezcla, es decir, mixer lo que indica es que ese sonido de efecto ambiente, efecto de un bar, debe quedar de fondo hasta que no haya una orden específica para el operador. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, si ustedes se fijan y se dan cuenta, muchachos. Ahí la embarré, perdón. Entonces, si ustedes se fijan,
Aquí ocurre todo el diálogo, todo este diálogo ocurre mientras está sonando de fondo esta orden que está aquí. ¿De acuerdo? Todas las órdenes, muchachos, todas las órdenes, esto lo podemos llamar, todo este pedazo lo podemos llamar como una orden. Todas las órdenes que se le den al operador terminan hasta que se le dé otra orden. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros encontramos esto aquí con mayúsculas, tenemos que esperar hasta que vuelva a aparecer otra orden para el control para que cambiemos esto que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes imagínenselo en función de sonido. Imagínenselo ustedes en función de sonido. Entonces, la cuña va a empezar, ¿cierto? Y arranca con un sonido de ambiente de un bar. Le tenemos que decir al operador cuánto tiempo debe durar ese efecto con el volumen arriba antes de que lo baje a mixer, ¿cierto? Antes de que lo baje a sonido que quede de fondo. Entonces, por ejemplo, yo quiero que ese sonido dure 5 segundos. Entonces, después del nombre del archivo, le pongo aquí 5 segundos. 5 segundos es el número 5 y las 2 comillitas que indican que son segundos. ¿Vale? Entonces, efecto ambiente de un bar. Acá está el nombre del archivo donde encuentro ese efecto ambiente. efectobar.mp3. Lo debo dejar 5 segundos que suene con volumen arriba. Y luego yo tengo mi perilla aquí, la de la consola. Y cuando terminen, cuento 1, 2, 3, 4, 5 y lo bajo, Profe, a un volumen que quede como música o como sonido de fondo para que los locutores lo puedan escuchar, porque aquí me dice en esta orden que lo debo bajar a sonido de fondo, mixer. Milena. discúlpeme, profe, Te qué disculpo. pena. Tengo una emergencia súper fuerte en el trabajo y ya vienen a recogerme, me tengo que desconectar. Igual yo le voy a escribir a Juan Carlos por la clase del profesor, porque con la profe Yolena más no tenemos. De verdad, es algo súper urgente, súper delicado. Entonces, Dale. me disculpa, profe. Dale. Igual la clase queda grabada, entonces para que revises lo Sí, que te hace señor. falta más tarde. Sí, Pero claro, dale. igual, qué pena con ustedes. Gracias, profe. Dale, Milena, no te preocupes. Bueno, Dale, hasta primero luego, lo primero. compañeros. Vale, profe, gracias, hasta luego. Listo, que vaya bien. Bueno, entonces, ¿quedó claro cómo va a ser el tema de las órdenes? Todo debe ser supremamente bien masticadito, bien detalladito para decirles al operador, ¿vale? También en los libretos se puede utilizar el término afinal. ¿Cierto? Uy, aquí la embarré porque puse minúsculas. ¡Qué horror! Afinal. Si ustedes encuentran este texto que dice afinal, quiere decir que el efecto ambiente a los 5 segundos debe terminar, es decir, debe bajarse hasta silencio. ¿Cierto? Afinal. Es decir, que cuando yo termine de contar 5, yo bajo la perilla hasta que quede mudo completamente. ¿Vale? Eso querría decir que estos señores locutores tendrían que dar el parlamento sin sonido de fondo. ¿De acuerdo? Sin sonido de fondo. Afinal. También este afinal lo pueden encontrar ustedes en inglés. Fade out. Fade out significa que el sonido debe bajar paulatinamente hasta que no se escuche ningún sonido. Fade out. ¿De acuerdo? Ese es el término en inglés para afinal. Fade out. Es decir, que está con volumen arriba y baja paulatinamente hasta que no se escuche nada. Ese es un fade out. ¿De acuerdo? Creo que ahí les acabo de hacer el ejemplo con la voz. También pueden encontrar, normalmente al principio, pueden encontrar el término fade in, que es lo contrario de fade out.
Quiere decir que el sonido va a entrar desde mudo y va a subir paulatinamente hasta el 100% del audio. Más o menos así que va subiendo el volumen del audio hasta que quede con volumen normal. Creo que ahí más o menos hice con la voz el ejemplo, pero es para que ustedes lo tengan claro. Eso es un fade in. Quiere decir que entra paulatinamente. ¿Qué es lo que nosotros en la radio lo colocamos? Aquí está abajo el ejemplo, ustedes lo pueden ver. Efecto sube, ¿cierto? Cuando ustedes encuentran esta palabra sube, quiere decir que el sonido debe ir de abajo, de donde está, ¿cierto? Como aquí lo tenemos en mixer, de donde está, debe subir paulatinamente, suavecito, durante 2 segundos, según lo que dice ahí la orden, durante 2 segundos, 1, 2, hasta volumen normal, ¿cierto? Y de ahí, luego en esta orden dice que luego viene un efecto de cierre de puerta suave, que ese sí no tiene ni mixer ni nada de esas cosas, porque es simplemente un solo efecto. ¡Pram! Listo, se acabó. ¿Vale? Entonces, mis queridos estudiantes, es el ejemplo de un libreto, ¿vale? De un libreto. Es muy sencillo realmente, es muy sencillo, no tiene tantas complicaciones, no hay necesidad de, simplemente es explicar con lujo de detalles qué es lo que nosotros queremos, hacer. Aquí decía mixer, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer con nuestro programa? ¿De acuerdo? Por eso siempre nosotros tenemos que imaginarnos cómo va a sonar nuestro programa para asimismo ponerlo, plasmarlo en un libreto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hacer. Entonces, siguiendo con nuestro libreto, entonces aquí tenemos que el efecto ambiente de un bar está de fondo y aquí en esta parte, muchachos, y esto es también una norma, todo lo que le corresponda a los locutores, es decir, a las personas terceras al operador, todo lo que le corresponda a las personas terceras al operador va escrito en minúsculas o con la mezcla de mayúsculas y minúsculas, como lo quieran hacer. ¿De acuerdo? Por eso esta parte, si ustedes se dan cuenta del libreto, viene de esta manera. Escrito de esta manera. Locutor viene con minúsculas y aquí está pues lo que tiene que decir cada uno de los locutores. ¿De acuerdo? Ahora, otro detalle. Bueno, ¿quedó claro hasta acá cómo es el asunto de la creación de los libretos? ¿Alguna duda, pregunta, inconveniente al respecto? Bueno, yo les decía que esto debe estar dividido en 3 columnas, ¿cierto? La tercera columna que se supone debe estar, pues aquí en este pedazo que está en blanco, ¿cierto? Que está aquí en este pedazo en blanco. Ustedes lo pueden hacer con un cuadro de Word o de Excel. Es preferible hacer una tabla de Word. La tercera columna es la columna del tiempo. Es la columna del tiempo. En la primera parte vamos llevando tiempos parciales y al final sumamos todos esos tiempos y nos debe dar el tiempo total de nuestra producción. ¿De acuerdo? El tiempo total de nuestra producción. Hay una tercera columna que indica el tiempo. Los tiempos parciales se van colocando en esa columna justo adelante de donde está la orden. ¿Vale? Justo adelante de donde está la orden para que vayamos llevando un orden cronológico coherente para que al final la suma de nuestros tiempos nos vaya dando el tiempo total del programa o de la producción que estamos haciendo. ¿De acuerdo? ¿Eso cómo lo medimos? Pues lo medimos a ojo de buen cubero. ¿Cuánto se puede demorar un locutor diciendo, Carlos? 1 segundo. Entonces aquí al frente iría 1, el número 1. ¿Por qué? Porque los tiempos en los libretos
se deben manejar a razón de segundos. Los tiempos en los desarrollos de los libretos se deben manejar a razón de segundos. Es decir, que si yo en este pedazo me demoro 1 minuto y medio, esto que acabo de resaltar en gris, me demoro 1 minuto y medio, ¿cuántos segundos debo poner en la columna de tiempo? 90. 90, correcto. Todos los tiempos que se colocan en un libreto se deben manejar a razón de segundos. Todos, absolutamente todos. Así estos espacios duren 10 minutos, aunque eso pues ya se está liberando de todas maneras, pero la norma, yo les enseño como dice la norma. La norma indica que los tiempos en los libretos se deben manejar en segundos, ¿vale? Pero digamos que eso ya como ya hemos ido abriendo la mente en ese aspecto, ya no estamos tan cuadriculados con eso, ¿vale? Pero digamos que la norma indica que los tiempos en los libretos deben manejarse en segundos, ¿vale? Incluso, ¿cómo será de apertura de la mente? Que, por ejemplo, en algunos libretos no vamos a encontrar tiempo por cada una de las órdenes, ¿cierto? Sino que vamos a encontrar tiempo por todo este espacio. Que me parece, pues, de un facilismo absurdo, pero digamos que en este nuevo milenio se está abriendo la mente a nuevas ideologías y a nuevas filosofías en cuanto al tema de la radio y la comunicación. Me parece un absurdo absoluto. Pero bueno, en fin, yo siempre he creído en la, ¿cómo se llama eso? En la tradicionalidad de los libretos. ¿Por qué razón? Porque si uno no es organizado con los libretos, el programa no es organizado. Si uno no lleva los libretos de la manera organizada, de una manera bien estructurada, bien ordenada, y si uno no cumple con las normas de la elaboración de los libretos, el programa sale desorganizado. Entonces yo puedo decir que todos los programas de radio que yo hago, los hago siempre con un libreto, o por lo menos con un guión, con algo con lo que yo me pueda guiar, ¿vale? Y para eso es este libreto. ¿Listo? Este pues es un libreto de comercial, pues no tiene la columna de tiempo, es decir, los libretos de comerciales no manejan esa columna de tiempo porque se entiende que en edición corrigen ese tipo de cuestiones. Pero en la radio, como los programas a veces se presentan en vivo, la gran mayoría de programas se presentan en vivo, la idea es que tengamos nosotros tiempos estimados para ir haciendo nuestras producciones. Y esos tiempos estimados se calculan en razón de segundos. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta acá el tema de los libretos? ¿Alguna duda, pregunta, inconveniente, inquietud, comentario positivo? Una pregunta, profe. Pero, por ejemplo, los programas informativos, ya llamémoslos los shows de la mañana, ¿esos tienen un libreto de este tipo? No, no, no. No, porque pues Porque es ahí difícil. ellos van hablando, Es es difícil más que todo libretear, opinión. por ejemplo, libretear una llamada telefónica es muy difícil libretearla. Entonces, no, más bien, es que ya vamos para el concepto de continuidad. De pronto lo alcanzamos a ver ahora, o de pronto lo alcanzamos a ver la próxima semana. Pero ahí es donde entra el concepto de continuidad, de guión, ¿cierto? ¿En qué sentido? En el sentido de que pues no vamos a poner, pues digamos, no vamos a libretear un saludo, ¿sí? Porque ¿qué tal uno libreteando? Muy buenos días, bienvenidos a la W. Yo soy Arturo Vargas Mendoza. Hoy me acompañan todos los integrantes que habitualmente, porque pues, qué pendejada. Oh, yo hago un saludo normal, común y corriente, como el que hace Julio. Son las 11 de la mañana en Londres. Bienvenidos a la W, aquí estamos. ¿Cómo está su cielo? Bueno, en fin, todas esas cuestiones. ¿Vale? Muchachos, paramos un momento y nos volvemos a conectar.